¿Cómo están, amigos y amigas televidentes de Ecuador TV? Gracias por acompañarnos una vez más en Lo Público, donde usted tiene la oportunidad de dialogar con la autoridad presente acá en este espacio. Desde ya esperamos sus llamadas telefónicas al 3970-813 y 3970-822, anticipando el 02, se llama de fuera de la provincia de Pichincha. Y por supuesto ya habilitamos el chat de Lo Público en www.ecuadortv.es. Usted va a la parte inferior derecha al link del chat Lo Público. Gracias por estar con nosotros. Guillermo Abad, presidente ejecutivo de Justicia Vial, la Veeduría Ciudadana, quienes fueron quienes propusieron la idea original del SOAT, un servicio obligatorio para cubrir justamente los siniestros por accidentes de tránsito. Sin embargo, ha habido muchas críticas, mucha agua que ha corrido por debajo del puente, y las aseguradoras han tomado esto como un negocio, lastimosamente. Sin embargo, se le puso un freno, y es que se ha dado desde el 5 de junio acá del decreto ejecutivo y también las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad, como usted bien lo ha dicho, el SOAT fue creado para salvar vidas. Ese fue el objetivo. Nosotros somos los proponentes del SOAT y lo seguiremos siendo, porque creemos férreamente en la filosofía del SOAT, que no es otra cosa que salvar vidas, garantizar la atención médica gratuita de toda víctima de accidente de tránsito, ya sea atendido en un hospital público o privado. Esa es la filosofía, y eso es lo que nosotros vamos a defender toda nuestra vida. Ese seguirá siendo el norte y la justificación para que esto continúe, ¿verdad? Efectivamente, los actores del SOAT, en este caso los aseguradores, perdieron justamente ese norte. Prefirieron lucrar antes que servir. Y ahí creo que radica toda la diferencia en lo que es el SOAT, un SOAT solidario versus un seguro comercial. El gran problema del SOAT, visto desde el punto de las aseguradoras, es que se dejaron llevar por la codicia. Nada más que eso. Ese es el único justificativo para que los dineros que fueron confiados por los ciudadanos a los aseguradores, dinero de los ecuatorianos. Los aseguradores en algún momento dado pensaron de que ese dinero era de ellos y podían hacer con ese dinero lo que ellos creyeran conveniente. Y nunca hicieron lo que el beneficiario de ese seguro, que eran las víctimas de accidentes de tránsito, nunca hicieron lo que les convenía a ellos. Ahí creo que se marcó un antes y un después del SOAT. Ahora bien, muchas de las personas decían o pensaban de que los dineros que fueron mal utilizados, abusiva y codiciosamente utilizados por los aseguradores, no podían ser retornados a los contribuyentes del SOAT o transformarlos en obras como mandaba la ley, que sean estas. Originalmente el excedente debería ser transferido al FONSAT para que el FONSAT lo invierta en centros de salud del Estado para dar una mejor atención médica. ¿Qué le hace falta a un ciudadano que sufre un accidente de tránsito? Que llegue una ambulancia, que llegue un sistema de rescate, que si la víctima sufre un accidente en la LOAC Santo Domingo, tiene que ser trasladada a Quito, 1 hora de viaje, cuando muy bien pudo haber sido atendida en los lugares aledaños al lugar. ¿Cómo se iba a financiar aquello? Con los excedentes del SOAT. Y todo mundo sabía en que el primer año el SOAT iba a dejar excedentes. Por eso se pone en la ley, por eso se blinda el excedente en la ley, indicando cómo tenía que ser invertido. Sin embargo, esto con, digamos, argucias legales, utilicemos la palabra que se debe utilizar, se utilizó en reaseguros. ¿Qué significa qué? Bueno, el reaseguro es volver a asegurar el riesgo, ¿no? En este caso, el riesgo, la siniestralidad proyectada era de 15 millones de dólares. Si es que eso iba a ser, los accidentes de tránsito acumulados iba a sumar esa cantidad de dinero, lo lógico era que se reasegure en base a ese número, pero resulta que aseguraron en 38 millones de dólares, mucho más de lo que realmente se necesitaba. Miren, la siniestralidad en el primer año no llegó a un 12%. Sin embargo, de aquello, si es que hubiéramos llegado a los 15 millones de dólares, existían unas reservas de 5.200.000 dólares para cubrir esos excedentes. Es decir, el SOAT se ponía riesgoso
altamente riesgoso para los aseguradores si es que pasábamos los 20, 22 millones de dólares. Quizás ahí sí hubiera sido necesario contratar un reaseguro, pero pasados los 20 o 22 millones de dólares. Pero no pasado el primer dólar. Eso realmente fue una manera de distraer esos recursos a un gasto que no era necesario. E igual en el caso del gasto administrativo, 16 millones de dólares, en donde usted pone una panadería, en donde el arriendo cuesta más que lo que usted percibe por la venta del pan. Exactamente. Bien, estaremos dialogando justamente sobre esto y mucho más, sobre todo, como hemos dicho, rescatando la esencia original del SOAT y su justificación, su urgencia, su necesidad de que permanezca en el tiempo, sobre todo para salvaguardar las vidas que tanto se pierden en las calles. Vamos a también invitarles a que se comuniquen con nosotros a través del chat en ecuadortv.es. Ya está con nosotros Víctor, David y Paul. Les invitamos a que formulen preguntas. Sobre todo, este espacio es para aquello. Ahora vamos a ver un reportaje que ha preparado Rosita Inaguano para seguir dialogando sobre este tema. Se reduce en un 30% al seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Esto rige a partir del 1 de enero del 2009. Si usted ya adquirió el SOAT de este año, tendrá que esperar hasta el 2010 para acceder al descuento del 60%, es decir, los descuentos correspondientes al 2009 y al del 2010. Por ejemplo, si usted pagaba $100, con la disminución del 30% pagará $70, más la disminución del 30% que pagó en el 2009, tendrá que cancelar tan solo $40. No deben preocuparse porque el mismo decreto estipula que en el 2010, cuando les toque renovar su seguro, ellos tendrán un crédito por la diferencia o el exceso que ya pagaron en este año. Justicia Vial insiste en que la Superintendencia de Bancos tiene que explicar por qué se permitió que las aseguradoras gasten $58 millones en la contratación del reaseguro cuando el riesgo máximo es de 20 millones y por qué se permitieron los gastos operativos por 16 millones cuando solo se pagaron indemnizaciones de $7 millones. El SOAT es un seguro eminentemente social, es solidario. El SOAT es patrimonio público, es patrimonio de los ecuatorianos, no es un modelo para enriquecer a nadie. En una entrevista al diario Hoy, el dirigente de Corpo SOAT, Galo Semblantes, dijo que las medidas tomadas por la Intendencia de Seguros no responden a estudios técnicos, sino como una decisión política. En definitiva, se espera que $6 millones retornen al Estado para que sean reinvertidas en los diferentes hospitales públicos del país. Puede ser implementando ambulancias, implementando nuevos ayudando en la implementación de quirófanos o específicamente áreas de accidentados, ¿no? Según cifras de la Superintendencia de Bancos, en el 2008 del total vendido de seguros, las compañías aseguradoras recibieron 65 millones y el FONSAT $18 millones. Parte del dinero de las aseguradoras sirvió para cubrir los siniestros registrados, que alcanzaron un 27% de las unidades aseguradas. Para el presente año se prevé que haya un incremento de la siniestralidad al 54%. Para lo público, Rosa Inaguano. Muchísimas gracias a Rosita. Usted puede informarse también de todo lo que significa el SOAT en las distintas páginas web. Luego estaremos comentándoles cuáles son esos espacios online. También le invitamos a que nos llame al 3970-813, 3970-822. Enseguida regresamos. Hoy estamos conversando sobre el SOAT. SOAT. En el 2010 habrá una reducción del 30% en los costos de la prima que se paga al momento de contratar el seguro. Por ejemplo,